Es posible que este sea el mayor misterio de nuestros días. Los círculos en los campos son extraños patrones formados por espigas de trigo, avena y cebada dobladas que aparecen en el paisaje silencioso. Estos símbolos misteriosos surgen por la noche, en silencio y sin testigos. Todas las pruebas que tenemos indican que los círculos se forman en cuestión de segundos, alrededor de las 4 de la mañana. La comunidad científica también se esfuerza por desentrañar este misterio. Solo unos pocos de estos círculos son creados por manos humanas, probablemente menos de 1%. Algunos sugieren que podría ser una broma de alguien, o el resultado de la influencia de las estrellas, o incluso de la gravedad. Para algunos, esto recuerda la entrada a una catedral, una especie de centro espiritual. Pero, ¿quién o qué realmente creó estos círculos? Cuando las personas se enteran de su interés por los círculos en los campos, invariablemente hacen la pregunta: ¿qué son y quién los hizo? Responder a esta pregunta es imposible. Este es el mayor misterio. ¿Quién crea los círculos en los campos? En busca de respuestas, los investigadores estudian los círculos, desde América hasta el silencioso Stonehenge. El piloto Kevin Bond realiza su vuelo habitual en un avión fumigador sobre los campos de trigo del agricultor Randy Bata en Dakota del Norte. Sin embargo, hace varios años, este vuelo rutinario llevó a Kevin a un descubrimiento que cambió para siempre la vida del pequeño pueblo de Langdon. En un video casero grabado desde el avión, se pueden ver enormes círculos, como si estuvieran grabados en los campos. Kevin da otra vuelta para asegurarse, ya que el sol de julio brilla demasiado. Ante sus ojos aparece un extraño diseño de decenas de metros de diámetro. Estábamos confundidos hasta que entendimos qué era. Recuerda, luego nos sorprendió que estuviera justo aquí. Los círculos en los campos, del tamaño de 2/3 de un campo de fútbol, representan un diseño incomprensible de 4 círculos y líneas paralelas que recuerda en forma a la letra F. Algunos lo consideran un juguete gigante, mientras que otros temen que sea una señal de amenaza. Kevin, siendo el primero en ver los círculos en Langdon, regresó a casa, pero incluso su padre no creyó su relato. Soy piloto de un avión fumigador, y dije que los ratones o los ciervos estaban en los campos, que dejaban círculos, pero él dijo que no habían sido hechos por animales, que era algo diferente, comparte. Tomé el avión y volé, y oh Dios, no podía creerlo. Kevin informó al sheriff local sobre los círculos, y pronto quedó claro que algo extraño había ocurrido en Langdon. La familia de Randy Bata había poseído estos campos durante más de 100 años cuando aparecieron los círculos. Me quedé asombrado, no sabía qué pensar, ¿era una broma o no? Aún no lo sé, confiesa. Lo primero que pensé fue que era demasiado perfecto, no parecía un engaño. Quiero decir, la forma, el diagrama era único. Difícilmente alguien podría haberlo ideado y creado en la oscuridad. La población de Langdon es de alrededor de 2.500 personas. En un pueblo tan pequeño, cuando alguien hace algo, se entera rápidamente todo el mundo. La policía desde el principio consideró que era una broma. Incluso, se pusieron en contacto con los medios en Grand Forks y pidieron que no vinieran, afirmando que era un fraude. Creo que lo hicieron para que todos los que están obsesionados con los ovnis no vinieran, dice Kevin.
personas que quieren encontrarse con algo no identificado. Sin embargo, nadie en este pueblo cerca de la frontera canadiense dijo nada, incluso cuando a unos pocos kilómetros apareció otro círculo. Este círculo, de 27 metros de diámetro, conduce a un círculo más pequeño. Este es ya el segundo círculo en 4 días. El patrón, formado por la arcilla, mide 47 metros. El granjero Bob Uleot se asustó al ver estas formaciones entre su trigo. Al retroceder, pudo distinguir las inesperadas figuras. Me pareció que era una broma, pero cuando entré, me di cuenta de que se necesitaba mucha fuerza para hacer esto, relata. Era un círculo en forma de elipse, perfecto. Todo el trigo estaba como entrelazado. Bueno, ya saben, quien hizo los círculos gastó bastante esfuerzo. Obviamente, tomó mucho tiempo. En verano en Dakota del Norte, las noches son cortas, y trabajar a la luz de la luna puede ser complicado. Riff insistió en que necesitábamos encontrar huellas, ya que la tierra estaba suelta. Notamos que, al caminar por el campo, ambos dejamos nuestras huellas. Sin embargo, no había otras huellas. Cuando la investigadora de círculos en los campos, Stassel, se enteró de los círculos en Dakota del Norte, condujo 600 kilómetros desde Denver hasta Langdon. Algo en los círculos de Langdon me atraía, y sabiendo que la investigación de círculos en los campos valía la pena, alquilé un coche y conduje 17 horas. Crucé la frontera y me encontré justo en el círculo. Fue inolvidable. No tenía dudas de que los círculos eran reales. Era genial. No fueron creados por humanos. El granjero Bob Uleot no creía en lo sobrenatural hasta que los círculos aparecieron en su tierra. Pero ahora, cuando la situación había llegado tan lejos, la búsqueda de la verdad le infundía miedo. Con la aparición de los círculos, tuve un sueño. Un sueño en el que estoy a bordo de una nave espacial que vuela a una velocidad enorme. Todo a mi alrededor era de un color rojo pálido, porque así es como se veía. Intuitivamente sentía que viajaba en esta nave. La extrañeza continuaba cuando se encontraron nuevos círculos en los campos, pero no a su creador. Era inexplicable que difícilmente alguien pudiera conocer su nombre. Todos afirmaban saber quién lo había hecho, pero nunca mencionaban un nombre. Lo que sorprendió a los serios agricultores fue que las 3 formaciones, vistas desde el aire, se alineaban en una sola línea. ¿Cómo podían los bromistas, trabajando entre caminos y campos, crear círculos que estaban a kilómetros de distancia unos de otros, como puntos en una línea? Como si los círculos estuvieran dispuestos intencionadamente. Esto hace pensar si los círculos en los campos son un signo. Creo que estos círculos, su naturaleza no humana, me impactaron. Era algo que parecía sobrenatural, se podría decir, obra de manos no humanas. Dondequiera que aparecieran, los círculos en los campos generan inquietud en todo el mundo. Se crean en secreto, por la noche. Aquellos que los encuentran solo pueden preguntarse si hay algún mensaje contenido en estos extraños patrones. La forma básica de los círculos es espiral o redonda, como se puede ver en el nombre. A veces, las espigas están dobladas en sentido contrario a las agujas del reloj. A veces tienen forma estelar o todo junto. Al principio, los círculos en los campos pueden parecer simples, pero con una mirada más atenta. Contienen geometría en su interior. La proyección plana bidimensional
Es en realidad un cubo tridimensional, y esta forma triangular representa 6 cubos ocultos. Un copo de nieve contiene curvas matemáticas precisas. La media dorada, una proporción clásica que se encuentra en la naturaleza, está presente en muchos círculos, así como figuras geométricas complejas, como fractales, esferas repetitivas que crean un patrón cautivador. Se pueden ver 700 círculos diferentes con un diámetro de alrededor de 20 metros, muchos de los cuales son más grandes. Solo piensen en cuántos recursos humanos se requieren para llevar a cabo esto con tanta precisión, sin un solo error, a una distancia de 200 kilómetros. Creo que eso hace que tal teoría sea absurda. Lo que comenzó con círculos simples resultó ser mucho más complejo. Un eclipse se mueve en esta área. El sol sale aquí. Este rostro humano sombrío apareció cerca del observatorio en Inglaterra. Al mismo tiempo, en el mismo lugar, apareció una inusual formación rectangular con una secuencia de ADN y formas humanas. Algunos dicen que podría ser alguna fuerza o inteligencia sobrenatural. Extraterrestres, como quieran, intentan establecer contacto con la Tierra. Cada nuevo círculo abre nuevas oportunidades para la interpretación y la investigación. Los agricultores de Dakota del Norte no son los únicos que se han encontrado con círculos en los campos. Aparecen con bastante frecuencia en el sur de Inglaterra, así como en Canadá, Rusia, en los campos de arroz de Japón y en campos a lo largo de todo el territorio de los Estados Unidos. Pero, quizás, su origen se remonta a una de las grandes maravillas del mundo: Stonehenge. A continuación, descubriremos si este círculo de piedra, que tiene ya 4000 años, es la clave para el moderno misterio de los círculos en los campos. Los científicos hacen un sorprendente descubrimiento justo en el trigo, Stonehenge, sur de Inglaterra. El sol sale y se pone sobre Stonehenge, un monumento prehistórico que ha existido durante aproximadamente 5000 años. El significado de este antiguo círculo de piedra sigue siendo un enigma, pero ahora a las reflexivas piedras antiguas se han unido nuevos amigos, los círculos en los campos. Se estima que el 90% de los círculos aparece en un radio de 60 kilómetros de Stonehenge, situado en el condado de Wiltshire, donde se concentran los lugares sagrados más antiguos de Gran Bretaña. Jude Stammers, maestra en astrofísica de la Universidad de Oxford, investiga estos misteriosos lugares. En su tesis doctoral sobre arqueología cognitiva, intenta entender cómo se creaban los lugares sagrados en la antigüedad y cómo los modernos círculos en los campos son percibidos como lugares sagrados. Ella señala que círculos, similares a templos temporales, aparecen cerca de tumbas permanentes. Uno de estos lugares es el extraño y majestuoso Silbury Hill, una antigua tumba construida en la época de las pirámides. También vale la pena mencionar el misterio de Stonehenge y el enigmático círculo de piedra de Avebury, que ya tiene 4500 años. Este es uno de los círculos de piedra más grandes de la Tierra, donde enormes bloques fueron transportados desde lejos por antiguos desconocidos para crear este misterioso lugar. Los arqueólogos sugieren que originalmente había 99 enormes bloques de arenisca aquí. Dentro de este enorme círculo había otros 2 círculos internos,
cada uno con un diámetro de aproximadamente 90 metros. Las piedras que pesan 40 toneladas probablemente servían como hitos o calendarios. Se cree que aquí se llevaron a cabo ceremonias sagradas de adoración durante siglos, pero nadie sabe qué llevó a los antiguos a construir estos monumentales círculos en este pequeño rincón de Inglaterra. Cada año, miles de visitantes llenan Wiltshire en busca de la clave para el antiguo misterio de los círculos de piedra. En los campos vecinos, otra pregunta espera respuesta. ¿Existe una conexión entre los círculos en los campos y los círculos de piedra? Jude Stammers cree que existe tal conexión. Ella sugiere que los antiguos creaban lugares sagrados de manera intencionada, entendiendo la interrelación de sus energías con el lugar en el universo. Stammers siente que los círculos ayudan a las personas a volver a tomar conciencia de esta conexión. Se sabe que numerosos círculos en los campos aparecían cerca del prehistórico Stonehenge, a veces uno, a veces dos por noche, hasta 200 en un solo verano. Algunos de ellos incluyen en su diseño monumentos antiguos, y su centro se convierte en un misterioso túmulo funerario. Estos círculos asustaban a los turistas que se dirigían a Stonehenge. El escritor e investigador Andy Thomas, quien ha estado llevando su propia crónica durante muchos años, señala que incluso sin tener en cuenta los círculos, hay algo mágico en esta área. Él subraya que algo aquí atrae, y los círculos aparecen una y otra vez. Colin Andrews, un conocido investigador de círculos, creció cerca de Stonehenge y está convencido de que los círculos aquí no son casualidad. Él señala la disposición y construcción de los sitios arqueológicos, como Stonehenge, Avebury y Silbury Hill, y observa que tienen patrones similares a los círculos que aparecen en las cercanías. Andrews habla de proporciones similares y relaciones matemáticas que pueden ofrecer una clave para la resolución del misterio. Algunos investigadores se preguntan por qué en algunos lugares hay más círculos en los campos. Una de las posibles respuestas es la geología. Al estudiar las capas de rocas donde se forman los círculos, se hace evidente que esto está relacionado con las aguas subterráneas. Algunos creen que a través de esta parte del sur de Inglaterra pasan campos energéticos, una red energética apenas perceptible relacionada con los campos electromagnéticos de la Tierra. Estas líneas de energía, que los antiguos conocían, están directamente relacionadas con el electromagnetismo que emana del Sol y afecta su actividad. Es interesante que la mayoría de las iglesias y lugares sagrados en Inglaterra, incluidos los círculos de piedra de Avebury, están conectados por una sola línea. Este fenómeno de la línea única fue notado por primera vez por un empresario en 1925, quien sugirió que esta línea seguía un antiguo camino comercial prehistórico, aunque no hay pruebas de ello. Algunos investigadores sugieren que los misteriosos círculos en los campos pueden reflejar el camino anual del Sol o representar una antigua brújula creada por maestros chinos. Alrededor de estas líneas se ha registrado la aparición de los primeros círculos en los campos hace 300 años. Entonces, como ahora, existían tanto explicaciones científicas como supersticiones. En 1678, según un panfleto impreso en Hertfordshire, se afirmaba que el mismo diablo había cortado estos círculos en los campos. Lucifer, según la leyenda, entró en los campos después de que un granjero contratara a un hombre para cosechar. A pesar de las protestas de la gente,
el granjero juró que entregaría la cosecha al diablo, con lo que pagaría al segador. Esa noche, una extraña luz naranja iluminó los campos y, según se dice, el diablo segó la cosecha. Otra xilografía de un antiguo libro titulado Baladas representa extrañas celebraciones de la cosecha, donde los campesinos bailaban, posiblemente en esos círculos, siguiendo a una criatura cornuda. En 1686, el profesor de la Universidad de Oxford, Robert Plot, vinculó una historia similar con los círculos en los campos. Se decía que en 1590 se habían visto hombres y mujeres con pezuñas que bailaban en un campo con un espíritu en medio. Este espíritu, conocido como Robin Goodfellow, representaba una figura mítica, como un duende, que desviaba a los buenos ciudadanos de su camino. Sin embargo, las explicaciones del profesor Plot no lo satisfacían. Al final, llegó a la conclusión de que algunos círculos habían sido causados por rayos. En 1880, fuerzas desconocidas volvieron a salir a la luz cuando un científico aficionado desarrolló una nueva teoría sobre los extraños círculos en el campo de su vecino. En un artículo publicado en la revista Nature, el escritor sugirió que los círculos podrían haber sido causados por vientos fuertes. Pero ninguna de estas explicaciones resultó suficiente. Los círculos seguían siendo un misterio, hasta que en el siglo XX aparecieron los pilotos observadores. En 1938, el ingeniero Colin Andrews examinó detenidamente los campos de trigo cerca de Stonehenge. Descubrió una composición de 5 círculos que formaban una cruz, con un gran círculo de aproximadamente 20 metros en el centro. Era impresionante. Andrews se dio cuenta de inmediato de que la forma era muy precisa y no podía haber sido creada por casualidad. Cualquiera que fuera la forma en que aparecieron los círculos, representaban un diseño inusual. Quizás este lugar le pareció sagrado debido a la cruz que parecía estar impresa en el campo de trigo. La tercera formación, compuesta por una cruz central y 4 satélites alrededor, representaba una cruz celta en anillos. Andrews sospechó que alguien la había diseñado, pero al examinarla más de cerca no encontró ninguna pista, excepto las suyas propias. Aún más extraño, las espigas de trigo no estaban rotas, como suele suceder cuando alguien pisa sobre ellas. En su lugar, estaban dobladas en un ángulo correcto, como si por medio de vapor. Aunque las plantas yacían en el suelo, no había signos de que esto hubiera ocurrido bajo la presión del peso. Esto sorprendió a Andrews. No podía creer lo que veían sus ojos. Junto con Pat Delgado de la Servicio Nacional de Aeronáutica y del Espacio y el piloto Buzz Taylor, Andrews comenzó a hacer fotografías aéreas de los círculos. En 1989, estudiaron cientos de formaciones. Todos sabían que los círculos en los campos aparecían por la noche, pero los agricultores no notaban nada inusual en sus campos. Sin embargo, cerca de los círculos se habían observado objetos voladores no identificados luminosos. En 1990, el fotógrafo Stefan Alexander capturó inesperadamente este resplandor en película. Él pregunta, ¿ves? Y recibe una respuesta afirmativa. Esta esfera de luz fue filmada desde una gran distancia. Luego, en 1999,
se hizo una imagen más clara sobre el círculo del castillo de Verborg en Inglaterra. «No veo qué es eso», dice uno de los observadores. «¿Ves cómo se mueve más allá?». Mientras Don Fletcher intenta colocar la cámara, una esfera blanca de luz flota sobre la formación en el campo. Las personas que están allí parecen no notarla, pero es claramente visible en la película. Luego, la esfera luminosa comienza a alejarse rápidamente hacia el cielo y desaparece de la vista. «No puedo encontrarla más», dice uno de los testigos. Es imposible dar una explicación exhaustiva a este fenómeno. Se mueven de manera intencionada hacia los círculos en los campos, como si desearan averiguar qué está sucediendo allí. No es simplemente un globo de niño llevado por un día ventoso. Parece que alguien o algo controla este objeto. Las esferas de luz a menudo se observan en campos donde actualmente no hay círculos. Nancy Talbot, una científica de Boston, comparte su experiencia. «Yo misma he visto esferas de luz. Cuando estas luces aparecen por la noche, como suele suceder en Inglaterra, la gente sale con la esperanza de ver de dónde provienen los círculos. Estas esferas naranjas, del tamaño de un balón de fútbol y que recuerdan a naranjas, los lugareños las apodaron jugadores ámbar por su color». Al no poder desentrañar el misterio de las esferas de luz, los investigadores de los círculos en los campos comenzaron a buscar otras pistas. Utilizaron fotografía aérea, mediciones precisas e incluso voltímetros electromagnéticos. Algunos visitantes de los círculos notaron fenómenos extraños. Las baterías se agotaban, las cámaras de video se rompían y la aguja de la brújula giraba frenéticamente. Estando dentro de los círculos, las personas a veces experimentaban satisfacción e incluso euforia, mientras que otros se quejaban de dolores de cabeza y agitación. En 1989, Colin Andrews y Pat Delgado publicaron sus descubrimientos en un libro titulado Hechos sobre los círculos de las brujas, que se convirtió en una verdadera sensación. La reina Isabel lo incluyó en su lista de lecturas para el verano, y el príncipe Carlos solicitó un tour privado cuando se descubrieron círculos en su territorio. El interés de la familia real atrajo la atención de los periódicos británicos, uno de los cuales ofreció 10.000 libras como recompensa a quien pudiera demostrar cómo se crearon estos círculos. Las especulaciones crecieron. ¿Fue una nave espacial que aterrizó, dejando sus huellas en el campo? ¿O extraterrestres que llegaron por la noche para crear los círculos? Si es así, ¿qué mensaje querían transmitir? ¿Qué significan estos extraños círculos y símbolos? Definitivamente es algo que está cerca de la Tierra. Andrews reflexionaba sobre la conexión de los círculos con la base militar situada cerca del epicentro de su aparición. La primera ministra Margaret Thatcher solicitó un informe semanal. En 1990, se llevó a cabo la operación Aves Negras en territorio del ejército británico para investigar los círculos en los campos. En los campos donde frecuentemente aparecían círculos, se instaló equipo valorado en más de $1 millón, financiado por la BBC y la televisión japonesa. Las cámaras funcionaron las 24 horas del día. Vimos luces de las que se hablaba por la mañana, pero no pudimos decir mucho, recuerda uno de los participantes. Luego comenzó el análisis de la información recopilada.
Pasaron 10 días de observaciones y esperas, pero no se encontraron pruebas concluyentes. Quizás alguien se está riendo de nosotros ahora. Quizás los jóvenes granjeros salieron de los pubs y fueron a los campos con segadoras, se pregunta otro investigador. Eso no puede ser. Pat y yo, Delgado, hemos estado observando durante 10 años. Tenemos pruebas contundentes. De una forma u otra, esto no es una broma. Sin embargo, según Colin Andrews, el Ministerio de Defensa del Reino Unido prohibió las transmisiones en vivo de televisión. El ministerio se negó a comentar sus palabras. Después de la operación Aves Negras, los investigadores no se acercaron a una explicación de los misteriosos círculos en los campos. Las huellas y los sospechosos seguían ausentes, y los círculos continuaban apareciendo. Los granjeros no sabían cómo aparecían y reforzaron el sistema de seguridad, contratando personas para vigilar la tierra. Tenemos nuestros observadores en espera, pero no hemos visto a quien hace estos círculos. Más adelante en el relato aparecen figuras extrañas, moviéndose por el campo en la oscuridad. Los científicos también sugirieron que los círculos podrían señalar un extraño acontecimiento sobre la Tierra. Los círculos han aparecido durante cientos de años en todo el mundo, desconcertando tanto a científicos como a simples observadores. Durante todo este tiempo, nadie ha visto cómo se forman y nadie sabe quién los crea, un ser humano o algo más. En 1991, dos pensionistas de Hampshire, Doug Bowers y Dave Chorley, sorprendieron al público al afirmar que durante los últimos 12 años habían estado creando círculos en los campos en secreto. Sin embargo, no tenían pruebas, aparte de una tabla de madera, cuerda y bocetos en papel. La idea de crear círculos en los campos surgió de un grupo de bromistas en Pavie, Guam. Decidieron burlarse de los aficionados a los misterios relacionados con seres extraterrestres y, en cierto modo, lo lograron. Su objetivo era hacer que estos aficionados creyeran que los extraterrestres habían aterrizado. Durante varios años, muchos no pudieron decidir si creer en ello o no. Doug Bowers, uno de los que se inspiró en esta idea, afirma que se inspiró en un círculo que apareció en 1966 en Thule y en Australia. Según un testigo, las marcas restantes en la caña eran de una nave espacial que había aterrizado. Esta formación aún no ha sido explicada. Sin embargo, la idea de Bowers de crear un fenómeno falso se llevó a cabo con éxito en Inglaterra. A veces en la vida hay momentos en los que uno quiere jugarle una broma a alguien sin causar daño. A mediados de los 90, Doug y Dave anunciaron que habían terminado con la creación de círculos, pero los círculos continuaron apareciendo. Ahora esta idea ha sido adoptada por una nueva generación. Los creadores de círculos de Londres comparten sus métodos. Anteriormente, dibujaban círculos en papel con una brújula y un bolígrafo, pero ahora trabajan con computadora. El problema no solo radica en crear un bonito patrón, sino en hacerlo en un gran espacio de campo, sin dejar rastro de su presencia. Utilizan una tabla de madera de 1,20 m de longitud y cuerda. La tabla va bajo sus pies y se mueven hacia adelante, aplastando el trigo. También utilizan un dispositivo que se asemeja a un agrimensor, que pueden usar como brújula cuando trabajan en pareja. Los creadores de círculos John Landberg y Rod Dickinson mostraron su trabajo a la luz del día, pero insisten en que el verdadero trabajo lo realizan de noche.
A pesar de que su actividad ha sido grabada, nunca los han atrapado en esta ocupación. Si surge una amenaza y sienten que alguien puede notarles, recogen su equipo y abandonan el lugar. Sin embargo, John Lundberg no confiesa qué círculos ha hecho. Considera que si se sabe todo sobre el círculo, se pierde su misterio. Para los creadores de círculos, eso es lo que realmente importa. El reconocimiento de su fraude ha desilusionado a algunos investigadores, pero muchos aún están convencidos de que el trabajo nocturno de unos pocos aficionados no es suficiente para crear cientos de círculos en un solo verano. ¿Cómo pudo un equipo de 2 personas hacer tantos círculos alrededor del mundo? ¿Y cómo se puede ignorar la evidencia científica de que en los campos está ocurriendo algo inusual? El respetado biofísico estadounidense William Levengood de la Universidad de Michigan estudió las fotografías de trigo y avena alineados, presentadas en el libro Hechos sobre los círculos de las cosechas, y quiso saber más. Se preguntaba qué sucede dentro de las plantas cuando se forman los círculos en los campos. Si alguna fuerza incomprensible puede doblar las plantas en cuestión de segundos, ¿cambia su estructura celular? Levengood comenzó a estudiar las espigas de trigo encontradas dentro de los círculos. A primera vista, las plantas parecían iguales, pero luego el científico descubrió que las semillas en su interior estaban ausentes. Las espigas de trigo en el círculo dejaban de producir semillas en la misma etapa de desarrollo, pero continuaban creciendo. Este descubrimiento lo intrigó. Durante 10 años, Levengood estudió más de 200 círculos y formuló una sorprendente teoría que explica su aparición. Supuso que los círculos son creados por una fuente de energía desconocida para el ser humano. Se cree que esta fuente se forma como un tornado alto sobre la Tierra, pero no un tornado común, sino un vórtice de plasma cargado eléctricamente. La energía de este vórtice, que proviene de la ionosfera, se acelera como un enorme donut, a veces durante muchos kilómetros. Cuando desciende a través de la ionosfera y se acerca a la Tierra, se forma bajo la influencia del campo magnético del planeta. Estas formaciones poseen una estructura compleja, compuesta de energía orgánica. Las partículas fundidas de óxido de hierro encontradas en el área de los círculos indican que han sido sometidas a explosiones de ondas de alta frecuencia. Algunas plantas presentan extraños agujeros, conocidos como depresiones expulsadas, que parecen haber estallado tras una poderosa explosión de energía. La investigadora Nancy Talbot comparte sus observaciones. Creo que en Indiana, hace 2 años, había 5 círculos de centeno crecido. Ahora hemos encontrado algo nuevo. Estas son depresiones expulsadas, agujeros que se formaron a partir de los nudos del centeno crecido. Esto requirió una enorme cantidad de energía. Levengood, investigador de fenómenos anómalos, considera que 7 diferentes fuerzas energéticas crearon conjuntamente estos vórtices y círculos en los campos. Desde su perspectiva, esto explica cómo pueden aparecer círculos tan precisos en cuestión de segundos. Muchas personas no saben que los procesos caóticos pueden dar lugar a la aparición de este tipo de patrones geométricos. Parece inconcebible, pero estos dibujos emergen del caos, ya que están tan bien estructurados. Pero así es como sucede, afirma él. En el mundo científico, este fenómeno se está estudiando en detalle en la actualidad. Algunas universidades han intentado investigar estos datos
deseando publicar los resultados, pero algunas temían que tal trabajo pudiera dañar su reputación. Los investigadores de campos creen que los vórtices de Leavengood son un signo de la expansión de la conciencia humana. Quizás la energía mental se manifiesta en el mundo natural de la misma manera que los círculos en los campos, dice uno de ellos. Me parece que este fenómeno es un presagio de cambios importantes en la conciencia humana. Es un mensaje y debemos concentrar nuestra atención en él. Los misterios de los círculos en los campos han atraído a muchos científicos, incluido el expresidente de la sección de astronomía en Boston, Gerald Hawkins. Inicialmente, dudaba de que los círculos fueran obra de timadores, pero su hallazgo resultó ser asombroso. En la revista de noticias científicas afirmaba que, basándose en los patrones de los círculos, había desarrollado un nuevo teorema, el quinto teorema post-euclidiano, que no se encuentra en los libros de texto. Con la ayuda de círculos perfectamente precisos, he descubierto nuevas verdades geométricas. Dice él. Aunque la mecánica de estas formaciones sigue siendo un misterio, se vuelve más claro el perfil intelectual de su creador. Quien quiera que haga estos círculos es un matemático experimentado. Hawkins también señala que los círculos recuerdan a la música. Las relaciones diatónicas, los intervalos entre las teclas blancas del piano, la secuencia do-re-mi. Estas vibraciones sonoras pueden ser traducidas en fórmulas y relaciones, luego registradas en los campos. Se puede decir que ves música en los campos. Es justo decir que cuando escuchas la música de los círculos en los campos, reproduces lo que ves. Pero esta música no es para los oídos. No es algo que se pueda escuchar durante la cena, es algo inquietante. Hawkins cree que la combinación de geometría, matemáticas y elementos musicales demuestra que los círculos en los campos son mucho más que un simple fenómeno natural. Pero incluso para él, la identidad del creador, sea humano o no, sigue siendo un misterio. Incluso los creadores de círculos de Londres, siendo escépticos extremos, reconocen que no conocen todas las respuestas. John Landberg, uno de ellos, comparte su experiencia. He visto esferas de luz sobre los campos. Hemos visto destellos de luz, esferas moviéndose a lo largo de los círculos. Sé que, por un lado, yo y otros 3 creadores de círculos vimos algo parecido a una figura romboidal en el cielo con 2 destellos a sus lados. Esto, por supuesto, podrían ser militares en la llanura de Salisbury, donde se llevan a cabo muchas pruebas militares. Pero no hubo ningún sonido, brillaba en el cielo, como los típicos ovnis. Aunque asegura que muchos círculos de su trabajo también reconoce que algunas formaciones podrían haber sido creadas por no humanos. No puedo decir que cada círculo esté hecho por manos humanas. De esto hay que preguntar a los investigadores. A continuación, se investiga el primer círculo en el campo de este año, pero incluso el biólogo teme entrar. Cada primavera, los observadores de los círculos esperan. ¿Regresarán los extraños y elaborados círculos a los campos? Este año, la respuesta llega a mediados de abril, cuando el primer círculo de la temporada aparece por la noche en Hampshire, como si viniera de la nada. Las fotos aéreas viajan durante horas por internet, mostrando una simple formación circular
en un campo de brillante canola amarilla con 2 puntos de un lado. La investigación de los misteriosos círculos en los campos llevó a un grupo de investigadores, incluyendo a Lucy Pringle, al granjero Stephen Horn, quien accedió a mostrarles sus tierras. «Hola, ¿usted es el señor Horn?», se presentó Lucy. «Soy Lucy Pringle». «Mucho gusto, Stephen», respondió el granjero. «¿Puedo pedirle que me permita ver el Gran Cruce, ya que es su propiedad, verdad?», aclaró ella. «Sí, claro, vaya, mire», accedió Horn, añadiendo: «Gracias, son muy amables». El granjero, que ha pasado toda su vida en estos lugares, se sorprendió al descubrir un círculo en su campo. «He vivido aquí toda mi vida, pero nunca he visto nada parecido ni aquí ni en otras granjas», confesó. Una vez notó un círculo en el campo de un vecino, y desde entonces el miedo a la desconocida procedencia de los círculos se convirtió en su compañero constante. «Entré. Estaba con un agrónomo, supervisando los campos», recordaba Horn. «Pero él prefirió no entrar. El experto en plantas temía que la energía electromagnética residual pudiera dañarlo a él o a su equipo. Con el permiso del propietario, Lucy y otros 2 investigadores, Paul Vigay y Christopher Wicks, se dirigieron al lugar. «Vas por la carretera y ves el círculo cuando te das la vuelta en el cruce. ¿Ves?», preguntó Lucy, señalando el objeto misterioso. Los investigadores, que habían estudiado cientos de círculos similares, comenzaron a verificar si había aquí energías electromagnéticas inusuales. «Este es un detector electromagnético. Reaccionará, no solo oscilará, sino que saltará hasta 300%, explicó Paul. Examinaron las plantas para determinar si los tallos estaban rotos o suavemente doblados, como si fueran al vapor. «Son muy sensibles. Basta con tocarlos y ya queda una marca», añadió Christopher. En algunos casos, los tallos estaban perfectamente doblados sin daños. Los investigadores llegaron a la conclusión de que ya es tarde para determinar cómo se formó este círculo. Aquellos que los adelantaron ya han tenido tiempo de dañarlo, observó Paul. A primera vista, era difícil determinar qué había ocurrido. Entre los investigadores existe un consenso de que una poderosa fuerza natural da forma a los círculos, pero muchos creen que detrás de esta extraña fuerza hay una inteligencia superior, creando los círculos ya sea desde la Tierra o desde otros lugares. Una cosa es indudable: el misterio de los círculos no ha sido resuelto, subraya Lucy. ¿Fueron hechos por manos humanas o es un mensaje de otro mundo? Estos patrones continúan asombrando y atrayendo la atención. Ahora nos enfrentamos a una nueva fase de la historia. Miramos hacia el futuro y esperamos que lo veamos, reflexiona Lucy. Creo que es un intento serio, quizás inconsciente o, por el contrario, de una inteligencia superior. Pero ante nosotros hay información sobre nuestro futuro. Están aquí para agitar a la humanidad, añade ella. Están aquí para plantear preguntas, pero no para responderlas. Nos empujan a que encontremos las respuestas dentro de nosotros mismos. Tal vez. Solo en eso radica su misión. ¿Quién sabe qué nos enseñará esto?, concluye Lucy, enfatizando que el interés por estos círculos sigue vivo. El mundo en el que vivimos es mucho más amplio de lo que imaginamos. Es una sensación especial. Creo que eso es lo principal.
El misterio permanece.